voy a tratar de ser breve, pero a la vez también quiero ser claro, porque yo nunca he hablado sobre Maestra Vida en público, nunca lo he hecho. Y hay ciertas cosas que considero que son importantes, algunos puntos. Por ejemplo, esto no es. Como ministro soy un poquito más organizado. Aquí está. Miren, yo he tenido el gusto, el placer, en realidad, y también la sorpresa de encontrar en mi carrera, en mi vida, la oportunidad de conocer personas de gran valor. No solamente músicos, personas de gran trayectoria en muchas diferentes actividades. En términos literarios, he tenido la oportunidad de conocer, de estar en contacto con personas como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez. Y he tenido la fortuna también de saber que personas como Ernesto Sábato o un Mario Benedetti de pronto saben quién es uno y qué es lo que uno hace. Y hay varios escritores que fueron en mi vida muy importantes. La gente cuando habla de los músicos, del arte, generalmente creen que nosotros nos la pasamos usando droga y saliendo con mujeres. Somos muy frívolos y nada nos interesa. Y eso es completamente absurdo, eso no es cierto. Sí, eso nada más que lo hacemos los sábados y los domingos. El resto de la semana somos incorruptibles y muy claros, ¿no? O sea, nosotros en Panamá, uno de los mayores problemas que creo que existen es que no viajamos, o sea, la mayoría de los que vivimos en Panamá no salimos de Panamá. Pero no tenemos una idea muy clara de qué es lo que está ocurriendo fuera. El argumento de la lectura aquí en Panamá, y eso lo dije y lo repito, el aspecto cultural, la importancia de la cultura en Panamá no se toma en consideración. En esta campaña nadie ha hablado de cultura. Increíble. Nadie habla de cultura, porque la cultura no se come, no se vive, no se puede argumentar. Eso es absurdo. Un país sin cultura es un país que no tiene cómo conocerse, ni cómo reconocerse, ni cómo ir hacia adelante. El aspecto cultural es básico. Cuando usted habla de cultura, la gente en la mayoría de los casos no reacciona ante eso, no lo reconoce en términos de su importancia. Pero les decía que yo empecé a leer de una edad muy joven. Yo nací en un barrio popular en San Felipe, frente a la Plaza Amador, en lo que en ese tiempo era la Pensión Panamericana. Y tuve una familia excelente, o sea, una abuela que me enseñó a leer y a escribir en la casa. Y producto de eso comencé a entender cosas, a crear ideas, a desarrollar argumentos. Y eso me llevó eventualmente a encontrarme con la persona que para mí es fundamental en Maestra Vida, que es William Faulkner. Lo interesante es que el argumento de Faulkner también es un argumento que recogió García Márquez. Yokna, y por eso tengo que leer esta vaina, Yokna Pataufa County, Yokna Pataufa County, fue el argumento que Faulkner desarrolló como el centro de su producción de ficción. Este lugar ficticio permitió que Faulkner pudiera desarrollar personajes dentro de su propia idea, dentro de su propia argumentación, dentro de su propio programa.
hablando con García Márquez, Gabriel me decía que él también había encontrado eso cuando crea Macondo, cuando crea todo el argumento de Macondo. Entonces, yo empecé a escribir hace mucho tiempo. Hay cosas que hice que nadie conoce, ni yo mismo me acuerdo, pero siempre con el argumento de esta ciudad mítica, este lugar mítico. Nuestra vida fue un pobre intento de crear un argumento inicial sobre este punto, enfocándolo, entendiendo también las limitaciones que teníamos en ese tiempo, cuando se hacían los discos en vinil. Usted no podía hacer más de 24 minutos por cara. Entonces, usted no podía realmente tener la posibilidad que brinda hoy, por ejemplo, el poder utilizar el Pro Tools, que te da 70 minutos por lado, o te da 70 minutos en conjunto. Entonces yo tenía que contar una historia. Esto me lo dijo Carlos Fuentes un día tomándonos un café. Muy generoso de su parte, cuando nos decía, tú, cuando haces tu trabajo, Rubén, haces cuentos cortos que requieren una atención de un grupo que no lee por lo general y tienes que brindar el argumento en menos de 4 minutos, con un principio, un medio y un final. Es decir, el argumento aristotélico, tienes que presentarlo en 4 o 5 minutos. Yo tengo la oportunidad, me decía Fuentes, de escribir una novela que 250 páginas, que no se la lee la mayoría de la gente que compra tu disco y termina aprendiéndose el argumento y cantándoselo a la mujer y al abuelo. O sea,